Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos comenzando con esta jornada especial para nosotros, para el canal de la cooperativa, en donde hemos convocado al debate a todos los candidatos y a la candidata que aspiran a gobernar la provincia de La Pampa, nada más y nada menos. Falta muy poquito para las elecciones provinciales, los temas que nos preocupan, por supuesto que son muchísimos, y en cierto modo lo que pretendemos hacer desde esta cooperativa, con este tipo de espacios donde intentamos promover la participación democrática y que sea televisable, a veces es complejo, es honrar la esencia de la comunicación cooperativa, la esencia de este mismo canal, comprometidos con el derecho que tiene la audiencia a acceder a información de primera mano, información que le va a ser importante luego para poder tomar decisiones. Así que le agradecemos muchísimo a quienes hoy se sumaron, esta noche están aquí presentes, porque entendemos que también entienden esa mirada, ¿no? Que es importante que el ciudadano o la ciudadana sepa qué opinan, sepa qué piensan aquellos que pretenden ser gobernadores de la provincia de La Pampa. Se habrán dado cuenta que faltan dos candidatos, uno de ellos avisó el viernes, Sergio Silioto, del Frente Justicialista Pampeano, que no iba a estar presente. Y minutos antes de que comenzáramos con este debate, también Daniel Robledo de Pueblo Nuevo avisó que no iba a hacerse presente. Lamentamos, la verdad, que falten dos voces porque la intención, como siempre, es contar con todas, pero tenemos muchos temas para avanzar. Tenemos hoy también la participación de diferentes instituciones, ONGs y periodistas que van a estar sumando en cada uno de los bloques diferentes temáticas en las que vamos a ir escuchando a los candidatos, que están sentados en el orden en el que fueron sorteados cuando llegaron, y vamos a comenzar las preguntas en ese orden, después vamos a romper. En el primer lugar tenemos a Gladys Flores, candidata a gobernadora por Desde el Pie, que vino desde General Pico. Muchísimas gracias por estar acá. Daniel Cronenberger, del Frente Cambiemos, lo tenemos allí sentado, salió sorteado con el número 2. Luis Solana, del Partido Socialista, con el número 3. Juan Carlos Tierno, de Comunidad Organizada, con el número 4. Tenemos por aquí a Jonathan Gómez, bienvenido Jonathan, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, y Rubén Ojuez, del Frente Popular Pampeano. Bueno, si les parece bien, vamos a comenzar con la primera. Y probablemente esta sea una de las preguntas que más marcó en su momento cuando salimos a la calle a preguntarle a la gente qué le preguntaría a los candidatos, y es una de las grandes preocupaciones, el empleo, la generación de empleo en la provincia de La Pampa. ¿Cómo se genera, y vamos a comenzar en el orden que fueron sorteados, cómo se genera empleo y cómo se fortalece la industria en La Pampa? Gladys Flores, la escuchamos, tiene un minuto para su idea general, principal. Bueno, la provincia de La Pampa cuenta con una matriz productiva muy rica, y en ese sentido hay que desarrollar un modelo productivo sustentable en el tiempo, y para eso activar las economías regionales, que tenemos muchísima cantidad de materia prima. En ese sentido, crear las cooperativas y tratar de que no sean emprendedores individuales, sino con una conciencia social hacia lo económico y el desarrollo de la provincia. Tenemos mucha materia prima que pueden ser, bueno, tenemos los hidrocarburos como primera medida, que tienen que ser estatizados a nivel provincial para que las regalías queden en la provincia, y tenemos también madera, la situación apícola, situaciones que se pueden crear de criaderos, de gallinas, de aves, de bovinos. O sea, hay una matriz productiva que en el tiempo no se ha desarrollado y que creemos que los ciudadanos pampeanos tienen la posibilidad de desarrollarla. Bien, gracias Gladys. Tienen el tiempo aquí en la pantalla también. Vamos con Daniel Cronenberger. Quiero decirles que vamos a hablar sobre varios de estos temas después, como las regalías petroleras. Sí, Daniel Cronenberger, lo escuchamos. Sí, que haya sido inquietud este tema de la mayoría de los pampeanos da por sentado de que cuando nosotros decimos que hay un modelo totalmente agotado, es verdad, ¿no? Es lo que estamos viendo a lo largo y lo ancho de nuestra provincia. Nosotros tenemos una fortaleza que es la producción primaria, todo el producto que tiene que ver con lo agropecuario, lo cual hoy está dando 4.000 a 4.500 empleos de trabajo en forma directa, pero que la relación debería ser más de 20.000 puestos de trabajo en forma indirecta, y obviamente no lo tenemos. Hoy tenemos la mitad. Quiero decir con esto que nosotros lo primero que tenemos que hacer es darle valor agregado a la producción, y esto obviamente generaría mucha mano de obra. Obviamente la provincia de La Pampa, por suerte, podemos diversificar, hablar de otras
cuestiones que en cada uno de los lugares de la provincia de La Pampa tenemos, fortaleza para desarrollar. Por eso yo cuando hablo de un proyecto integral y armónico y muy federal de la provincia de La Pampa, lo estoy haciendo contemplando cada uno de los lugares de nuestra provincia. Bien. Convencido de que en cada lugar tenemos algo para Gracias, explotar. Daniel. Estamos sobre el tiempo. Vamos con Luis Solana, Partido Socialista. Sí, en principio tenemos que decir que con tasas de interés al 70% y esta política que corrió, la posibilidad de producir y lograr rentabilidad, a mejorar esa rentabilidad por 10 veces en el sistema financiero hace que generar empleo, que requiere como condición sine qua non la inversión, es muy complicado hoy que alguien se atreva a semejante riesgo. Por eso lo que decimos es que hay que crear un fideicomiso productivo, sacar del Banco Pampa, que ya perdió su condición de fomento, y poner a apalancar a las empresas para que no sigan bajando las persianas y puedan sostener el empleo que hoy existe. Y la industria, no podemos hablar de industrias en La Pampa, solamente industrializamos el 4% de la materia prima que se produce. En el caso de Santa Fe, por ejemplo, se industrializa el 74% y eso genera mano de obra y valor agregado. Necesitamos mejorar el capital financiero y el capital humano, que esos son los dos ingredientes fundamentales para la industria. Muy bien, escuchamos a Juan Carlos Tierno. Más del 30% de los pampeanos están en pobreza o indigencia. Este es el primer y más grave indicador. Por lo tanto, acciones concretas, encuesta casa por casa, si no, no sabemos cuántas personas están con necesidad de trabajo. La herramienta de gestión que nosotros estamos dispuestos a implementar es un Consejo Económico y Social para que en conjunto funcionarios públicos, provinciales, municipales, junto al sector privado, comerciantes, producción del campo, industria, profesionales, en conjunto planifiquemos cuáles son los destinos de la inversión. ¿Con qué plata la inversión en un país que la mayor inseguridad no la generan los delincuentes, sino muchos del ambiente político, con la inseguridad jurídica? Plata del Estado, plata del pueblo de La Pampa, en inversión mixta, pero con algo que es fundamental incluir en toda la gestión estatal, control de gestión. Bien, vamos por este lado, vamos a compartir entonces la opinión. ¿Cómo se genera trabajo en la provincia de La Pampa? Jonathan Gómez. Qué tema más difícil, ¿no? Creo que es el tema que nos preocupa a la mayoría, creo que es lo que le preocupa a la mayoría de los argentinos, porque no se puede limitar a lo provincial este problema. Estamos pasando por una crisis nacional que es fruto del modelo que estamos sufriendo de Mauricio Macri, que ha dejado un tercio de la población abajo de la línea de la pobreza. Ese tercio de la población también se ve reflejado en nuestra provincia, lo que representa de que el gobierno provincial también comparte gran responsabilidad en que un tercio de los pampeanos esté abajo de la línea de la pobreza. Nosotros creemos que hay que levantar un proyecto alternativo a nivel nacional, por eso nosotros proponemos de que hay que hacer la unidad de la izquierda, pero también con un programa alternativo, no como el PJ, porque hay que romper con el Fondo Monetario Internacional y volcar todos esos millones de pesos que se van a la deuda para las necesidades de los argentinos. Bien, acá escuchamos a muchos candidatos decir de que hace falta industrializar, de que hay que agregar valor a lo que producimos. Sí, está bien, nosotros estamos de acuerdo con eso, Estamos sobre el tiempo, yo Nos lo dicen, bueno, sí. Bien, bueno, si redondea si querés la última frase, sí. No, para nosotros no hay que defender, como dicen, la ganancia empresaria, hay que defender a los trabajadores. Y eso van a ser nuestros principales proyectos. Vamos a escuchar a Rubén Ojuez entonces. ¿Cómo se genera empleo en La Pampa? Bueno, hemos tenido a lo largo del tiempo una provincia ordenada y bastante prolija en los números, pero lamentablemente la única lógica del gobierno provincial ha sido acumular capital. La única industria o empresa que se ha generado en la provincia de La Pampa es el empleo público. Hoy tenemos una situación, como decía Jonathan, bastante difícil a nivel nacional, que pone de manifiesto la falta de políticas a mediano y largo plazo que tiene esta provincia. Este gobierno lleva 3 años y nos genera una pobreza ocasional por aquellos que han perdido su trabajo, pero hay una pobreza estructural de años que llevamos en esta provincia que se pone de manifiesto con esta crisis. Nosotros proponemos ayudar y acompañar al campo, que es el motor de la provincia en la producción. En esto tenemos una ley de protección de vientres y ponerle el valor agregado, sobre todo en la manufactura.
Otra de las situaciones es ayudar a las pymes, que son las que generan el 80% del empleo privado en la provincia de La Pampa. Bien, estamos en tiempo. Quiero decirles que al cierre de cada bloque vamos a tener la oportunidad, si quieren devolver sobre alguno de los temas o si quieren disentir entre ustedes en alguno de los puntos que vamos a ir escuchando, bueno, van a poder hacerlo, ¿sí? En cada una de las pausas. Pero ahora vamos a compartir una de los temas que plantea una fundación muy importante para los pampeanos, como es la Fundación Chadi Lebu. Vamos a escuchar la pregunta y luego empiezan a responder. En este caso lo vamos a hacer en sentido contrario. Compartimos entonces la consulta. Bueno, la pregunta para los candidatos a gobernador es bastante concreta y es: ¿qué medidas concretas propondría para poner en producción las 85.000 hectáreas que por el Tratado del Río Colorado corresponden a la provincia de La Pampa? O sea, en última instancia, ¿cómo ponemos en producción esa gran posibilidad para el futuro de La Pampa, que es llenar de cultivos el río Colorado, de manera que genere una fuente de trabajo y una riqueza muy importante para una provincia como la nuestra? Bueno, muy bien, la Fundación Chadi Lebu, quiero decirles que nosotros hemos convocado y cada una de estas preguntas, son 6 las que van a ver a lo largo de este debate, que vienen desde instituciones o periodistas invitados, las plantearon obviamente con absoluta libertad y que ninguno de quienes están sentados esta noche aquí, bueno, han accedido por supuesto a estas preguntas. Vamos a comenzar por ahí, reitero por si no quedó clara la idea, la pregunta de la Fundación Chadi Lebu: medidas para poner en producción las 85.000 hectáreas que por el Tratado del Río Colorado corresponden a la provincia de La Pampa. Rubén Juez. Bueno, creo que más allá de las peleas, que después me voy a extender un poquito, que tiene que ver con el tema de los ríos de la provincia de La Pampa, lo fundamental es saber para qué queremos ese agua. Y la pregunta acompaña perfectamente para aclarar este tema. Creo que tenemos que, para defender verdaderamente nuestros ríos, es darle un sentido a la producción. A la vera del río Colorado tenemos muchas hectáreas que hoy lamentablemente no se están explotando como se debe, y nosotros hemos dicho que en la provincia de La Pampa actualmente se produce tan solo el 3% de frutas, hortalizas y verduras que se consume en la provincia de La Pampa, así que ese sería una salida rápida, casi inmediata, de solución, de poder brindarle a todos los pampeanos la verdura, frutas y hortalizas que se consumen acá. Pero también hemos tenido experiencias con exportar alfalfa o algunos cereales que se pueden hacer a la vera del río Colorado. Bien, estamos sobre el tiempo. Es la pregunta de la Fundación Chadi Lebu, que además tiene que ver con lo que veníamos hablando, con lo que abríamos, que es la generación de empleo. Responde Jonathan Gómez. Sí, para nosotros es imposible generar una mayor producción si seguimos dentro de este mismo razonamiento, ¿no? De priorizar la ganancia empresaria, si no hay una inversión grande, si no cortamos con toda la pérdida de ganancia que representa el Fondo Monetario Internacional. Nosotros, de acceder a ese dinero, podríamos reinvertir para agrandar la producción muy pequeña que tiene hoy en día la provincia de La Pampa. Ahora, el río Colorado, yo creo que es un tema que se va a volver a tratar ahora en el debate, creo, está en peligro. Nosotros consideramos de que corre riesgo por su proximidad a las perforaciones petroleras que se están realizando en este momento. Bien, vamos por este lado. Juan Carlos Tierno, entonces, la pregunta de la Fundación Chadi Lebu: medidas para poner en producción esas 85.000 hectáreas que le corresponden a la provincia de La Pampa del Río Colorado. La Fundación Chadi Lebu plantea el tema de la producción a la vera del río Colorado y hace años que viene defendiendo los ríos pampeanos desde la civilidad. La principal pregunta es: ¿por qué La Pampa en sus distintos gobiernos no invirtió a la vera del río Colorado? Y con ello le dio un gran lamentable argumento a los que nos quieren seguir usurpando el río. Por lo tanto, ¿qué proponemos nosotros? En la defensa del río, la ejecución de la sentencia de la Corte. Corte ordene a la Nación y a la provincia de Mendoza lo que tiene que hacer. Segundo, poner en funcionamiento la colonización que dice la Constitución. A la vera del río Colorado hay una gran cantidad de tierras fiscales, totalmente improductivas, y en esos mismos lugares una gran pobreza estructural. Por lo tanto, la colonización social
es dar en concesión a grupos de trabajadores o pequeños productores del oeste esas tierras con control de gestión e inversión pública. Segundo, la gran fábrica de pasto de La Pampa tiene que estar a la vera del río Colorado, no hacer ninguna mega obra ridícula en zonas urbanas y hacer una mega obra de impuestos, de redireccionamiento de los impuestos, Bien. produciendo alfalfa y por ende la gran fábrica de pasto para la provincia de La Pampa. Gracias, Juan Carlos. Estamos en tiempo. Luis Solana. Sí, bueno, la primer medida para defender a los ríos de la voracidad mendocina es poner en producción todas esas hectáreas. Hoy estamos produciendo 8.000, Río Negro está produciendo 12.000 y Provincia de Buenos Aires ya alcanzó las 100.000 hectáreas bajo riego. Eso es una inversión alta, bastante costosa, una infraestructura, digamos, muy expandida, que tiene también mucha tecnología de importación, pero tenemos en esa zona el petróleo y tenemos 3.000 millones de pesos de regalía petrolera, de los cuales un porcentaje de un recurso que se va a agotar tiene que estar puesto al servicio de una inversión que va a durar y para esto reemplazar esos recursos, por un lado. Y por otro lado, como decía hoy, si no hay una política financiera posible que genere empleo, no vamos a tener la inversión suficiente, digamos, que arriesgue a ese tipo de producciones. Bien, vamos a escuchar al candidato Daniel Kroneberger. Sí, así es. A partir del año 76 la provincia de La Pampa tenía la posibilidad de explotar más de 80.000 hectáreas a la vera del río Colorado, y no lo ha hecho, hoy solamente hay 8.000, pero a partir del 10 de diciembre, cuando nosotros asumamos el gobierno, lo primero que tenemos que hacer es rever la obra tan importante que es en este caso para la producción, que está en Casa de Piedra, desde la toma hasta bombeo, donde evidentemente es una obra en su momento que se hizo con el fin de regar 15.000 hectáreas y hoy no está en condiciones y parece secreto de Estado que no podemos saber del porqué del no funcionamiento de esta obra. Sería importante que el candidato del Partido Justicialista nos dijera, porque es sumamente importante. Y luego nosotros vamos a tomar la decisión política también de todo lo que es coparticipable en los distintos... coparticipar de las regalías de los niwilis a todos los municipios del oeste de la provincia para que tengan una herramienta local de desarrollo. Bien, vamos a escuchar a Gladys Flores. Bueno, en primer lugar, seguir insistiendo en la lucha en contra de la represa del Portezuelo, que sería actuar sobre el Río Grande, que es el principal cauce del río Colorado. Eso es de gran peligrosidad. Y en segundo lugar, estatizar todas las explotaciones de los pozos petroleros para crear allí el verdadero trabajo y no ser sujetos de los abandonos que hay por parte de las multinacionales y las regalías que hemos perdido durante todos estos años. Y otra de las cuestiones es activar las economías regionales. Nosotros ya tenemos compañeros ahí trabajando que hacen huertas, pero que están sujetos a veces a las disposiciones del gobierno provincial que no responden a los pedidos de nuestros compañeros y de los ciudadanos, por supuesto, de ahí. Esa sería una de las cuestiones fundamentales para activar, sería todo lo de la cuenca del río Colorado. Y estar muy atentos a no seguir entregando nuestras regalías petroleras. Bien, vamos a volver después, nos quedan en este bloque 2 preguntas más, pero vamos a hablar sobre regalías y vamos a volver también sobre la coparticipación, porque hay más de un municipio reclamando que se discuta la ley de coparticipación de la provincia de La Pampa. El siguiente tema es un tema que yo sé da para mucho, van a tener 1 minuto y medio, pero vamos a hablar de los trabajadores del Estado y vamos a tratar de si pueden apelar a su poder de síntesis. En realidad es bastante clara la pregunta. ¿Cómo creen que está la planta de trabajadores hoy? Si consideran que hace falta más trabajadores, menos. ¿Y qué piensan de 2 reclamos puntuales que vienen ya desde hace mucho tiempo, como el plus patagónico? Por un lado, si fueran gobernadores, gobernadora, escucharían ese pedido, plus patagónico y recálculo jubilatorio, ¿sí? Vamos a comenzar por Gladys Flores, vamos a hacerlo en el sentido en el que fueron sorteados. Gladys, ¿qué opinión tiene al respecto? Bueno, en cuanto a los trabajadores estatales, yo tengo un gran respeto porque fui trabajadora estatal.
soy jubilada y creo que debe haber una redistribución, debe haber más capacitación, debe haber más atención sobre los trabajadores que muchas veces hemos solicitado cuestiones a los gobiernos provinciales y capacitaciones en cada lugar de trabajo. También creo que debe haber en el ámbito de los hospitales situaciones de consejos armados para dirimir diversas situaciones en la salud que sean desde el ángulo científico y no religioso. En cuanto al plus patagónico, fue firmado en 1996 por el gobernador Marín y nunca se cumplió. Nunca lo cobramos y lo vamos a seguir reclamando. Creemos que es un derecho que no ha sido otorgado por el gobierno provincial. Bien. Daniel Kroneberger. Sí, en el mismo sentido vamos a brindarle la posibilidad a todos los empleados estatales de la capacitación. Ya hemos tenido conversaciones con la Universidad de La Pampa para realizarlo. Con respecto al plus patagónico, va a ser motivo de agenda en nuestra gestión de gobierno para poder cumplir con todos los empleados públicos en forma progresiva para llegar al monto definitivo. Y también dotar cuando hablo del Estado, digo, tenemos que ser totalmente expeditivos, estar al servicio de la gente y demás, por lo tanto también dotar de toda la herramienta necesaria que tenga el empleado público para que su tarea se desarrolle normalmente, ágilmente y que así podamos trabajar para todo lo que necesita, en este caso, la sociedad pampeana. Bien. Luis Solana, Partido Socialista. Sí, por supuesto que son los trabajadores los que sostienen los servicios de la provincia. Nosotros hace 15 años atrás teníamos 15.000 empleados públicos, hoy tenemos 26.000 empleados públicos y no quiere decir que haya mejorado los servicios que presta. Por lo tanto, me parece que también ahí habla de la ineficiencia que viene desarrollando el gobierno provincial en materia de organizar los servicios de los cuales está obligado a prestar. Por otro lado, también hay toda una cultura hoy que con las crisis económicas y la situación de pobreza y desempleo, pasamos de mi hijo al doctor a mi hijo el empleado público. Es el horizonte hoy que nos plantea mucha gente. Dice, ay, ojalá entre en algún lugar mi hijo o mi señora porque eso es tangible y demás. El impacto económico que tiene el salario público en La Pampa es central. Imagínate que la posibilidad del desarrollo comercial en el caso de Santa Rosa fundamentalmente depende muchísimo de esa cantidad de salarios que se prestan. En materia de recálculo soy coautor junto con otro grupo de diputados de la posibilidad de que se recalcule y se haga justicia con estos jubilados. Hoy tenemos 3 tipos de jubilados, de primera, de segunda y de tercera. Los de primera fueron los que estuvieron antes del 96, después vino el ajuste que ajustaron en ese sector con una ley del ex gobernador Marín. Esos jubilados hoy están cobrando casi el 50-60% de jubilado de primera y después vinieron los de tercera que fue con la última ley que se estableció a 10 años de promedio. Digo, me parece que estamos ahí en un déficit y tenemos que igualar. Es difícil desde el punto de vista financiero porque si no parece que somos todos demagógicos, que hay que financiar y financiar. Son muchos millones pero creo que se podría haber llegado a algún acuerdo. Estamos sobre el tiempo. Juan Carlos Tierno. En 1984 cuando se reinició la democracia preparé una ley que fue votada por unanimidad para la reincorporación de empleados públicos injustamente despedidos por la dictadura militar. Junto a todos los gremios estatales, en poco menos de 3 meses incorporamos más de 800 empleados injustamente despedidos. De aquel momento empezamos a trabajar con los empleados públicos, pero ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una escuela de administración pública, empezando que ninguna persona que acceda a un cargo de funcionario en el Estado no pase por la escuela de administración pública. El principal problema de la carrera administrativa son los funcionarios públicos, algunos eficientemente inútiles, que complican al empleado. Segundo, La Pampa en 1994 ratificó en la Constitución la pertenencia a la Patagonia. Hay que incluirla en todos los sentidos y ese es un gran argumento para el aumento de la coparticipación federal ante el gobierno nacional. Tercero, hace poco una cuestión demagógica, los actuales ocupantes de la Casa de Gobierno pasaron la planta permanente a mucha gente que venía injustamente en negro en la administración pública. Todos, incluso los destinatarios, saben que eso fue demagógico. ¿Qué tenemos que hacer? Carrera administrativa con control y gestión, con capacitación.
empleados de salud, hoy tienen que pagarse los que pueden y quieren su capacitación, incluso sin ningún aporte del Estado en ningún sentido. Los policías, como lo dijimos hace años en un proyecto de ley de Sandra Fonseca... Estamos sobre tiempo, pero vamos a hablar sobre la policía en Termino breve. esto. Sí. Va a tener al solo efecto de la remuneración un representante en la paritaria. En definitiva, la dignidad del trabajador público en la acción y principalmente con la educación y preparación de los funcionarios públicos. Gracias, Juan Carlos Tierno. Vamos a volver sobre la policía en otro bloque. Jonathan Gómez. Sí, a nivel nacional la crisis nos está empujando a un razonamiento muy peligroso, ¿no? Yo lo escucho repetir por otros candidatos también, no solamente los del oficialismo. ¿Sobran empleados públicos? ¿El problema es que sobran empleados públicos o en realidad es que no hay empleo en los privados y lo que genera es que la única expectativa tal vez es poder conseguir un trabajo en el Estado? Entonces, para nosotros ese razonamiento es todo lo contrario es lo que tiene que hacer. Nosotros vamos a defender los derechos de los trabajadores estatales, vamos a impulsar la capacitación, vamos a impulsar para que se desarrollen, pero también vamos a defender que cobran lo que tienen que cobrar, un salario digno y el pase a planta permanente de todos los contratados. Bien. Rubén Juez. Bueno, que en la provincia de La Pampa el 93% del presupuesto esté destinado a los empleados públicos y que algunas municipalidades, como por ejemplo Santa Rosa, General Pico, destinen casi el 100% de sus ingresos al pago de empleados públicos, no significa que está sobrecargado de empleados públicos. Lo que significa que no se ha argumentado correctamente, orquestado correctamente el crecimiento del Estado. Nosotros no para nada estamos de acuerdo con que está sobredimensionada la planta del empleado público. Sí creemos que tiene que haber una redistribución y sobre todo una capacitación. Hoy por situaciones electorales de turno se nombra un montón de gente que lamentablemente no está preparada y con muy buenas intenciones no termina prestando el servicio como realmente se lo tiene que hacer. Nosotros con respecto a salud tenemos una iniciativa bastante importante para las enfermeras, ver si se puede reducir el horario de trabajo de 8 a 6. Un reclamo, ¿no? Un reclamo ya antiguo. Que sí. Viene haciéndose. Y por supuesto la jubilación anticipada para aquellos que tengan situaciones críticas. Y con respecto a la policía, brindarle las posibilidades de que también tengan un sindicato y sean representados. Vamos a volver sobre ese tema en breve. Esta que viene ahora es la última pregunta de este bloque. No la voy a formular yo, la va a formular uno de los militantes sociales, si se quiere, más destacados de la ciudad. Viene desde hace mucho tiempo Villa Germinal, trabajando con jóvenes, con niños, con niñas en ese lugar. Conocen a la perfección lo que ha pasado en estos años con la demanda social. Y allí fuimos para ver cuál es para ellos la pregunta que quisieran trasladarle a quienes aspiran a gobernar la provincia de La Pampa. La compartimos. Soy Miki Fiol del Desayunador de Villa Germinal. Esta organización trabajamos hace casi 17 años en el barrio de Villa Germinal y laburamos con la temática de niñez y adolescencia, sobre todo en uno de los barrios más complicados de la ciudad. Y bueno, la pregunta un poco va orientada hacia qué políticas piensan desarrollar los candidatos para este área tan delicada como es la niñez y adolescencia, cuando nosotros vemos la gran cantidad de deserción escolar que hay en los sectores más pobres de la sociedad, digamos, los chicos no terminan la escuela, la falta de oportunidades para los niños, los jóvenes, los adolescentes, jóvenes de 20, 21 años sin trabajo. ¿Cuáles son las respuestas o qué proyectos tienen para el sector más joven? Y sobre todo sabemos que la niñez y la adolescencia son los sectores más castigados por la pobreza que nos ha asumido este gobierno de Mauricio Macri. ¿Y cómo piensa revertir esa situación? Pues nosotros vemos que los niños, las niñas y los adolescentes de los barrios están prácticamente abandonados a su suerte. Nosotros vemos que faltan políticas de Estado para erradicar la pobreza y para generar oportunidades para los chicos y las chicas de los barrios.
Queremos ratificar nuestro apoyo también a que la ESI, la educación sexual en las escuelas se lleve adelante y no de manera azarosa ni librada a la buena voluntad de cada director o directora, sino que sea una política de Estado. Pero básicamente nos interesa saber cuáles son las propuestas para los niños, las niñas y los adolescentes de los barrios que están pasando por momentos de mucha dificultad, con alta deserción escolar y bueno, con falta de oportunidades en general que los llevan a cometer todo tipo de actividades que no son buenas para los chicos y las chicas. Y nos vamos a concentrar básicamente en las políticas de Estado que tengan pensadas ustedes para niñez y adolescencia, porque después volveremos sobre lo que es ESI, ¿sí? Educación Sexual Integral. Gladys Flores. Bueno, en primer lugar, nosotros consideramos que para mantener el ingreso, egreso y permanencia y egreso de los niños y adolescentes en la escuela, hay que generar las condiciones para tener más escuelas de doble jornada. Y después hay que, por supuesto, generar el trabajo para los padres, como dijimos hoy, con las economías regionales, y crear nuevas inventivas en los clubes y de cada barrio para contenerlos en las horas, digamos, de ocio. Y después tener equipos que realmente concurran para ver las situaciones familiares y intrafamiliares que hay en cada lugar. Bien, Daniel Cronenberger. Sí, en realidad lo primero que tiene que hacer el Estado es velar por esos niños, para su buena alimentación, porque un niño mal alimentado no puede ir a la escuela normalmente, no puede estudiar. Entonces es el primer punto que tenemos que hacer. Luego vamos a proponer jornadas extendidas en las escuelas, porque creemos y estamos convencidos de que el niño o el adolescente, el tiempo que más pueda estar en un establecimiento educativo, le quita tiempo de estar en otros lugares donde por ahí no es lo mejor. Pensamos llegar a cada uno de los lugares con alternativas distintas en capacitación, educación, itinerantes, intensivas, para que cada joven de la provincia de La Pampa tenga la oportunidad de tener una capacitación. Hoy por hoy tenemos ofertas en Santa Rosa, en Pico, pero obviamente por problemas de distancia, por problemas económicos, hay muchos chicos que no pueden llegar a capacitarse. Hoy aprovechando lo que es la fibra óptica, la conectividad y demás, podemos llegar con esta oferta. Bien, gracias Daniel, estamos sobre el tiempo, tienen un minuto, políticas integrales para niñez y adolescencia. En este caso puntual, la nada no existe, o está el Estado o está el mercado, y cuando está el mercado sabemos que las consecuencias y el sometimiento de esos chicos, digamos, es gravísimo para su futuro. Entonces digo, tenemos que desde el Estado empezar a atender esta situación. Nosotros repudiamos hace muy poco que el gobierno nacional de Mauricio Macri recortó 900 millones de pesos a la niñez. Verdaderamente, si hay lugares para ajustar, no era este. Y en ese sentido estamos criando hoy en Argentina a nuestros hijos, a la mitad de nuestros hijos en la pobreza. Digo, esto es un problema serio. Y tenemos que abordarlo con políticas públicas activas. Tenemos que crear en la provincia de La Pampa, que está faltando, las unidades de niñez en los municipios y bajar recursos financieros para que estos tengan, digamos, o se conviertan en agencias que realmente hagan posible los derechos de la niñez en la provincia de La Pampa. Y también tenemos que empezar con un programa que llamamos el Volver a la Escuela, es buscar a cada chico que no está en la escuela y con políticas públicas y no con un código contravencional que quiere meter presos a los padres y a los docentes que no cumplan con el protocolo. Gracias Luis. Digo, llevarlos a la escuela. No podemos trabajar por los niños y sus problemáticas sin saber cuántos niños y qué problemáticas tienen. Encuesta social casa por casa. La protección integral está en La Pampa, en la ley, pero hay muchos niños que sufren, están solos, hay situaciones de delito y consumo de droga. El hoy ausente candidato del Frejupa creó en 2004, siendo ministro de Bienestar Social, un lugar para meter presos a los chicos, llamado IPESA. Eso no es el mecanismo, lo dije hace muchos años, sino la responsabilidad de los adultos. Acción concreta, inclusión en la escuela de contenidos curriculares y extracurriculares para el fortalecimiento de los niños y la familia. Acción concreta, deporte social, gratuito
para todos los niños, hasta con el transporte ida y vuelta de su casa al lugar del deporte. Acción concreta, un sistema que nos permita trabajar en redes comunitarias con todo tipo de instituciones y de esa manera potenciar la energía social de organizaciones no gubernamentales que realmente le interesen los chicos, para de esa manera, junto a iglesias de todos los credos que han trabajado mucho y muy bien, y mucho más que el Estado municipal y provincial en La Pampa, por los niños. Bien, gracias Juan Carlos Tierno. Jonathan Gómez, propuesta para niñez y adolescencia. Sí, lo que describía ahí bueno, el entrevistado es una realidad que se repite en todos lados, ¿no? La niñez cada vez más empujada a condiciones más precarias y entregándolos siendo carne de cañón para, bueno, para el delito. Para nosotros es una perversión el razonamiento que introduce el gobierno nacional al tratar de bajar la edad de inimputabilidad porque los niños están en peligro. Para nosotros hay que atacar el problema de raíz, no con políticas punitivistas, sino insertándolos en la educación, garantizando puestos de trabajo para los más jóvenes, porque es lo que les cuesta es conseguir el primer trabajo en una situación como la que estamos. Y aparte, atacar el problema de raíz significa atacar los problemas sociales que generan que esos pibes terminen en la calle, terminen drogándose, y atacar también el crimen organizado, que muchas veces está relacionado con la policía, con la justicia y hasta con los políticos. Bien, Jonathan Gómez, vamos ahora a Rubén Ojuez para cerrar esta ronda. Bueno, lo que estaba marcando recién el entrevistado marca claramente el fracaso de políticas sociales en la provincia de La Pampa. Esto, lejos de ser un Estado presente, como pregonan por ahí, me parece que marca a las claras la ausencia de un Estado. Y vemos cómo instituciones intermedias se están haciendo cargo muchas veces de esta situación. Nosotros creemos que el Estado tiene que integralmente participar con aquellos referentes sociales que tienen ganas de trabajar y que lo hacen realmente muy bien. Pero fundamentalmente te decía que es estructural porque hay chicos con hambre desde hace mucho tiempo y esto no lo vas a cambiar de un día para otro, ni tampoco solo. Esto lleva años generándose porque estructuralmente está basado así, con un Estado ausente. Creemos que la forma de salir es con la educación fundamentalmente. Los chicos en sus primeros años es donde generan valores, códigos y conductas, y creo que rápidamente hay que ponerlos en un jardín de 3 años, una doble escolaridad. Aquellos chicos que no tengan la posibilidad de salir a trabajar, a estudiar, perdón, sí, la parte técnica, y para aquellos que han terminado el secundario, traer, por ejemplo, la Facultad de Medicina. Estamos en el tiempo, pero si quieren volver sobre alguno de los puntos que hemos tratado, que hemos escuchado, el tema de la responsabilidad de los adultos, escuché por ahí que había alguna contradicción al respecto. No. Yo desde hace años lo planteé en La Pampa. En el 2004 progresó una ley que el ambiente corporativo judicial no quiso aplicar, para bajar un nivel de hipocresía que hay en toda la Argentina y en La Pampa también desde aquel tiempo, en el sentido de que las conductas disvaliosas de los niños, antes de riesgo, hoy de vulneración de derechos, son consecuencia atributiva a los niños. Lo que yo sostenía, que son abandonos moral o material de adultos, algunos en rol familiar, pero fundamentalmente del Estado. Las consecuencias de la no inclusión de los niños en políticas sociales activas de protección a ellos, ciertamente generan problemáticas en los niños, consumo de droga, manipulación por grupos delincuenciales para el delito, y ahí es donde el Estado ha desaparecido. ¿Qué sostengo yo? Y lo dije en el Ministerio de Justicia de la Nación hace 2 años. ¿Por qué no elevamos la tipificación de delitos para los funcionarios públicos que en la niñez no se ocupan de los niños? En lugar de decir, hagamos responsable a los niños cuando tienen consecuencias disvaliosas para ellos y para la sociedad. Bien. Te quiero agregar o responder al candidato Tierno. Digo, cuando vos conocés cómo funciona niñez y adolescencia, la verdad que el funcionario depende hoy de los recursos que tenga. Cuando vos ves que llevan adelante
con un equipo técnico que tiene que viajar a La Ahumada, a Santa Isabel, a 25 de Mayo, a atender a los niños allá, van y vienen porque allá no tienen recursos humanos, entonces verdaderamente el que tiene responsabilidad en eso es el gobierno, es la política del gobernador y en todo caso el ministro de Hacienda. Digo que por eso me parece que lo que tenemos que hacer es una discusión de cuáles son las políticas y el plan de gobierno depende de cuántos recursos le ponemos para atender lo que cada uno entiende es prioridad. Yo, si me permitís, quisiera retomar sobre los empleados estatales. Yo cuando doy cifras de que hoy en la provincia de La Pampa hay 100 empleos privados, 94 empleos públicos, no me estoy refiriendo de que nosotros para solucionar este problema tenemos que achicar el Estado o dejar gente sin trabajo. Yo lo que me estoy refiriendo precisamente es incrementar los 100, es decir, en base a la producción del trabajo, e incrementar el empleo privado, ¿no? Está claro, sí. Sí, sí. No, lo que quería decir es que la cuestión de los merenderos y del entrevistado es cada vez mayor en la provincia de La Pampa y sorprendentemente a mí personalmente me llama la atención cómo el candidato del Frejupa dice que es una provincia de bienestar. Lástima que hoy no está, pero mi pregunta iba a ser para él qué es bienestar. Eso no refleja en la provincia de La Pampa el bienestar. Quiere decir que seguimos, y esto es algo de hace muchos años, que va a costar mucho, y en realidad yo sostengo que es una provincia de funcionarios ricos y trabajadores pobres. Rubén Juez pidió la palabra. Sí, yo quería agregar un poquito en cuanto a la tarea que tiene que hacer el gobierno provincial, que, como decía Luis, es prácticamente imposible si uno piensa que tiene que trasladar desde nivel central los recursos hacia el lugar. Creo que tenemos perfectamente gente capacitada y equipos capacitados en los distintos lugares y armar un equipo integral de gobierno que no solo participe de desarrollo social, tiene que participar salud, educación, justicia y por supuesto los derechos humanos. Bien. En eso creo que cada uno de los sectores tiene gente ya instalada que se puede hacer cargo en primera instancia de esta situación y por supuesto integrar a clubes, a merenderos, a gente que tiene realmente intenciones de modificar esta realidad. Bien, bueno, vamos a hacer una primera pausa. Este ha sido el primer bloque. Todos han respetado los tiempos perfectamente. Tienen habilitado siempre en los cortes esta posibilidad, ¿no? Me De quedó decir una algo cosita más. a mí. Sí, cómo no. De educación, una pregunta que hizo el señor del merendero. Invertir en educación, crear un fondo exclusivo, como dice la Constitución, para apoyar financiera, económicamente, a los jóvenes que no puedan estudiar en niveles terciarios y universitarios. ¿Cuál es mi idea, nuestra idea? Vamos a volver, Juan Carlos, sobre educación, en el otro pero bloque. me permito decir esto. Encuesta social, vamos a conocer quiénes son las familias que no pueden pagar los estudios a sus hijos, acorde el promedio y el estudio que tengan en el secundario, que lo pague la provincia. Y después, recibidos, volver a la provincia para devolverle al pueblo pampeano lo que el pueblo posibilitó, sea en el ámbito privado o público, referido a su profesión. Gracias. Vamos a hablar sobre educación y sobre muchos otros temas. Recuerden ustedes que nos pueden seguir también. Mucha gente lo hace habitualmente desde otros lugares del país o del mundo a través de la página de esta cooperativa www.cpe.com.ar. Hacemos un corte muy chiquito y ya estamos de vuelta.